Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, soy nuevo en esto de StreamYard, así que estoy haciendo unas pruebas, pero he decidido hacer esta prueba hablando de, ¿verdad? Un tema de actualidad. Y digo de actualidad porque cada vez que entro en YouTube me encuentro con ciertas personas hablando sobre el anticristo. Así que vuelvo otra vez a repasar el asunto del anticristo. Creo que es necesario porque si se brinda la información incorrecta, entonces pues entiendo yo que hay que tratar de aclarar esas interpretaciones. Bueno, vamos allá. Para empezar, tratando de ver cómo hago esto. Bueno, eh, muchos enseñan, ¿verdad?, que el anticristo es un personaje bíblico. Entonces se presenta de diferentes formas. Yo puse aquí en Google, puse el anticristo, ¿verdad? Buscándolo en Wikipedia. No lo busqué en alguna página cristiana definida como tal, sino que lo busqué aquí en Wikipedia. Ponen fotos como esta, ¿verdad? Creo que lo ven aquí. Como un ser con cuernos, hablándole atrás a Jesús, me imagino que será este. Como un demonio sentado en un trono, con cuernos y tridente. Entonces, presentan al anticristo de esa forma. Entonces, vamos a ver qué dice Wikipedia del anticristo. Yo sé que Wikipedia, usted simplemente, la gente cuando busca información puede que lea esto y se deje llevar por esto. Entonces, dice, en la teología y escatología cristiana, el nombre anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. Existe Jesucristo y muchos creyentes se ha dado la idea, entender que este anticristo va a ser un hombre que así como vino Jesucristo, como la Biblia dice que Dios tomó cuerpo, o él habla del misterio de la encarnación, también dice que de alguna forma este ser, el anticristo, va a ser un siervo de Satanás, o hijo de Satanás, que va ya sea a reencarnar, porque
dicen que han habido varios anticristos en el mundo. Dicen que Hitler, dicen que Napoleón, y se inventan estas cosas. Entonces, pues va a ser una reencarnación o que va a ser, pero nada de eso está en la Biblia. Eso son ideas que imaginación de las personas. Igual que los griegos creaban imágenes de madera, de yeso, de piedra, de su imaginación, de lo que le venía a ellos a la mente, pues así hay muchas personas que te enseñan cosas de su imaginación que nada tienen que ver con la Biblia, y son varias personas los que caen en ese tipo de información. Entonces, dice, el uso de este vocablo aparece 5 veces en la Biblia, tanto en forma singular como en plural. Todas ellas en 2 de las cartas del apóstol Juan. O sea, la palabra anticristo o los anticristos, donde único aparece en la Biblia, es en las cartas de el apóstol Juan, primera de Juan. Es donde aparece de esto. En las 2 de las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos, y por otro a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Eso lo vamos a ver ahora al leer las cartas de primera de Juan, donde sale el asunto del anticristo. Está la palabra anticristo, está en primera de Juan 2:18, primera de Juan 2:22, primera de Juan 4:3 y segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7. Ahí en esos 4 versículos, es donde único se usa la palabra anticristo. No se usa en ningún otro lado. Solamente en esos 4 textos. No va a encontrar la palabra anticristo en ningún otro lado. De estos 4 textos es de donde se ha creado toda la idea esta de un anticristo futuro, como lo quieren pintar de 1000 formas diferentes. Y entonces creen que cualquier persona que llene, ¿verdad?, el formulario en su imaginación, pues a él se lo llaman anticristo. Tanto que usted puede encontrar videos desde tiempos atrás. Obama decían que era un anticristo o que podía ser el anticristo. Después dijeron que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, podría ser el anticristo. Y decían, no, pero yo no estoy diciendo que lo sea, pero contaban como si lo fuera, como si realmente fuera el anticristo. Entonces, el yerno del presidente Trump, este tiene que ser el anticristo, decían mucho. Y así sucesivamente siguen nombrando anticristo, lo que han venido haciendo por años y años. Desde que yo empecé en el cristianismo, en los 90, 1990 y pico, lo que he estado escuchando es esto: han llamado anticristo a Raimundo y a todo el mundo. Toda persona que llena el formulario en su imaginación, esa persona tiene que ser el anticristo. Y así lo dicen como si fuera comerse un dulce. Engañar a la gente para ellos es nada. Ellos no entienden que verdaderamente están mintiendo y engañándole a las personas. Ellos parece que no entienden esto. O su descontrol de tener fama y personas que los sigan hacen posible que se hayan vuelto insensibles a este tipo de cosas. Entonces, vamos a leer, ¿verdad?, donde en los textos donde
menciona la palabra anticristo, para repasar. Entonces el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, del 18, del 18 en adelante, dice: hijitos, esta carta Juan describe a las iglesias de su tiempo. En realidad, Juan le está escribiendo esta carta a las iglesias contemporáneas de su tiempo, de que luego nosotros, la iglesia a través del tiempo, podemos ver de estas cartas y aprender, es otro asunto. Pero cuando Juan está escribiendo esto, realmente no está pensando en ese futuro en el cual aún mismo nosotros estamos hoy en día. Pero el apóstol dice: hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, Juan le está diciendo a ellos: vosotros oíste. Ya esto se les había enseñado, se les había dado una advertencia al cristiano contemporáneo de su tiempo. O sea, esto lo más seguro quiere decir que no era Juan el único que enseñaba que vendría el anticristo. Ahora, la palabra que usualmente se usó Juan no es necesariamente esta que está puesta aquí. Aunque está relacionada, no es necesariamente la palabra anticristo como se escucha, como lo entienden hoy en día muchas personas. La palabra anticristo que Juan usaba aquí era adversario o al que se opone. El que se opone. Anticristo. Que se opone a Cristo. Esa es la palabra que mayormente se puede describir de forma mejor. Que se opone a Cristo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos se oponían a Cristo en el tiempo de Juan? Cuando el mismo Jesucristo, en Mateo 23, le dice a los fariseos y a los líderes de su tiempo que ellos se opondrían a él mismo. Jesús dice: yo les enviaré a mi pueblo y ustedes se van a oponer. Ustedes van a matar a muchos, a algunos los van a encarcelar, así sucesivamente. Entonces, ¿acaso no eran los mismos judíos opositores a Cristo desde el comienzo? Se opusieron a Cristo, fueron piedra de tropiezo para muchos. Encarcelaron, mataron cristianos. Esto es lo que hacían los judíos del primer siglo. No estoy hablando de los judíos de ahora, no tienen que ver nada con eso. Los judíos del primer siglo sí hicieron esto y fueron asimismo declarados por Jesucristo como que serían enemigos del evangelio de Jesucristo. Así que cuando se está hablando aquí de que ya ellos sabían que venía anticristo o que venía oposición, que vendría oposición o anticristo, parece que cuando usted lo escucha, usted lo lee de esta forma: ya es el tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, ¿ves? Es como Juan señalando una persona, el anticristo o el que se opone a Cristo. Esa es lo primero que Juan trata de resaltar: el anticristo o el que se opone a Cristo, ¿verdad? Como de una persona. Pero luego Juan dice: así ahora ya es el tiempo del fin. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Así ahora han surgido
muchos anticristos. Cuando Juan dice que es el tiempo del fin, se puede entender, podríamos entenderlo en dos formas. La primera sería, el tiempo del fin es el tiempo en que llegaría la destrucción de Israel. El tiempo en que ocurriría la destrucción de Israel y Dios poniéndole fin al continuo sacrificio. Porque ya Jesucristo había establecido un sacrificio perfecto. Y es el Mesías quien daría un nuevo pacto y establecería un sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Entonces, era el tiempo del fin que fue destinado por el ángel Gabriel, dado a Daniel cuando dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿No ves? Eso establece un fin. Entonces, cuando Juan está diciendo que ya es el tiempo del fin, está aclarando que ese fin estaba a la vuelta de la esquina. Entonces les dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Lo ves? Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, cuando él dice, ya ustedes sabían que el anticristo viene, ya ustedes lo sabían. Ustedes ya habían escuchado que viene el anticristo. Pero ahora está aclarando, ahora dice, pero ahora han surgido muchos anticristos. Es como decir, aunque se les había dicho que era un anticristo, no hay solamente un anticristo. Ahora hay muchos anticristos. O sea, la oposición no iba a venir por un solo lado. Ahora la oposición se ha disparado. Es básicamente lo que le está diciendo. Pero el dispensacionalista, el creyente en las dispensaciones, cuando lee esto, entiende que Juan está diciendo, ya se les dijo que viene el anticristo, pero ahora han surgido muchos anticristos. Dado eso a entender como que estos muchos anticristos le sirven al anticristo como un preámbulo. Eso es lo que ellos entienden cuando leen este pasaje. Estos le sirven al anticristo como un preámbulo a cuando él venga. Así es que ellos lo entienden. Por eso usted va a ver que ellos dicen, han habido muchos anticristos por la historia. Entonces ahí es que nombran a muchos papas romanos, a Napoleón, como había dicho anteriormente, y aún siguen nombrando anticristos, que si Nayib Bukele, que si el nieto de Trump, que o sea, ellos siguen llamándole anticristo a cualquiera. Cualquiera, si no le cae bien o como sea, es un anticristo. Me imagino que para muchos Maduro es otro anticristo. Porque ellos piensan así. Entonces, cuando Juan está diciendo, han surgido muchos anticristos, ellos están pensando en que no, estos son los que preparan el camino. Así como diríamos, como Juan Bautista preparó el camino de Jesucristo, ellos creen que estos muchos anticristos preparan el camino para el anticristo verdadero. Ahora, no les da para tratar de entender y comprender que el texto aquí, cuando dice Juan, sabemos que venía el anticristo o la oposición, porque acuérdense, la palabra en realidad se traduce al español como anticristo,
Entonces lo toman como un nombre, como si fuera un nombre. Anticristo, pues ese va a ser el nombre de esa persona, Anticristo. Pero no lo ven como opositor a Cristo. Tal vez el cristiano pensaba que el único opositor a Cristo serían los fariseos. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo. El cristiano pensaba que la oposición solo vendría de los fariseos. Por eso a lo mejor se le llamaba al grupo de los fariseos el anticristo. Es una idea. Pero luego descubrieron que no solamente los fariseos estaban en contra de la iglesia, sino que surgían más grupos que se levantaban en contra de la iglesia. Estos grupos eran falsos maestros que se iban levantando en un conocimiento, torciendo lo que la iglesia enseñaba conforme al evangelio del reino. Entonces, por eso Juan dice, aunque pensaban que era un anticristo, poniéndolo en estas palabras, se les había dicho a ustedes que el anticristo venía, pero han surgido muchos anticristos. En vez de uno, ahora hay muchos. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Él está diciendo, sabemos que ya estamos en el tiempo del fin, ya es el último tiempo. Pero vuelvo y digo, el fin, en dos formas, puede ser ese tiempo que se le dio a Israel, donde luego Israel fue destruido y llegó el fin de ese sistema. Hubo un cambio de ley, se establece el nuevo pacto y es el fin del antiguo pacto. Entonces entra en vigencia un nuevo pacto creado bajo nuevas promesas. Por eso era el fin de aquel sistema. O que el fin, la otra opción sería que el fin de que se está hablando aquí sería el último tiempo que estamos viviendo, que sería la era cristiana. Luego, después de esta era cristiana, ya no hay más tiempo, ya no hay más oportunidades. Aunque te dicen que va a venir una gran tribulación, que va a venir un milenio terrenal en la tierra, eso no es correcto. Pero pudiese ser que cuando también el apóstol dice que es el tiempo del fin, esté también hablando de la era cristiana o la última oportunidad que Jesucristo le está dando al hombre. ¿De dónde se podría desprender esto? De Pedro, vamos a leer en Pedro. Miren aquí, aquí mismo dice el 11, creo que es, si no me equivoco. Tiene que haber prendido la luz de allá. El 11 dice, no, pero mas, oh amado, no ignoréis, en segunda de Pedro capítulo 3, dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso yo lo entiendo como mostrando la paciencia de Dios para con el hombre. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la idea del Señor es que los hombres se arrepientan, que levanten sus manos en todo lugar y se arrepientan de sus pecados. Ese es el plan mayor, reconciliar al hombre con Dios. Entonces, de acuerdo a estas palabras, puede ser que la era cristiana, que es la que estamos viviendo, sea el último tiempo que Dios le está dando al hombre.
el último tiempo que Dios le está ofreciendo al hombre. Por eso le digo, cuando Juan dice ya es el último tiempo, se puede estar refiriendo, porque está todo relacionado, pero se puede estar refiriendo tanto a la destrucción de Israel y del templo, de la santa ciudad y el templo, y el fin del sistema religioso del antiguo pacto para establecer el nuevo pacto con muchos, y sería un nuevo comenzar. Ese nuevo comenzar sería la segunda opción, que es la era cristiana, donde el Señor está esperando que las personas procedan al arrepentimiento, porque es la última oportunidad que se le está dando a los hombres. Esas dos opciones. Y la cuestión es que estas dos opciones están relacionadas. Están relacionadas. Pero seguimos. Dice, ahora han surgido muchos anticristos. Ustedes pensaban que la oposición venía por un lado, pero ahora vemos que la oposición viene por muchos lados, por muchos frentes. Y a todos esos se les llaman los anticristos. Gente que realmente se opondrían al evangelio del reino. Uno de estos fue Pablo. Se estaba oponiendo a la prédica del evangelio, cazando y persiguiendo cristianos en su tiempo. Ahora dice, salieron de nosotros, ¿lo ves? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, esto es una idea, ¿verdad? De lo que esto el calvinismo lo usa para tratar de darle fuerza a sus ideas filosóficas de la salvación. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Lo ves? Pero estaban. O sea, no está negando que no estaban. Estaban. Eran parte de la iglesia. Él lo que está diciendo es que no veían las cosas como las ve un cristiano. Porque lo que estos que estaban en la iglesia, sus motivaciones eran diferentes a las verdaderas motivaciones de un cristiano hijo de Dios. Sus motivaciones eran totalmente diferentes. Por eso él dice, estaban con nosotros, eran como un Judas. ¿Sabes? Aquí tú puedes compararlo con Judas, que estaba entre los 12 apóstoles. Por eso el mismo apóstol Juan dice que Judas volvió a donde él pertenecía, a su lugar, porque Judas estaba entre los 12, pero no era de los 12. En realidad no era, sí era, pero no sentía, no veía las cosas como las veían los otros. O sea, las motivaciones de Judas no eran las motivaciones del resto de los apóstoles. Eran totalmente diferentes. Por eso se le hizo tan sencillo a Judas traicionar a Jesucristo. Salió de él traicionar a Jesucristo en forma muy sencilla. Igualmente, luego en la iglesia, si Jesús tenía un Judas entre sus 12 discípulos, en la iglesia es lo mismo. En la iglesia sería lo mismo. Por eso el apóstol dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero ¿de quiénes está hablando él? Que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está hablando de los anticristos. Mire, él dice, vuelvo y repito, esto hay que cogerlo con calma para que usted lo vaya entendiendo mejor. Dice, sabíamos que vendría oposición, que vendría el anticristo, ¿verdad?
Obviamente ellos sabían que los judíos estaban persiguiendo a los cristianos por todas partes. Si usted lee el libro de Hechos, va a ver que en los diferentes lugares donde iban a predicar los apóstoles, con quienes encontraban oposición era con los judíos. Eran estos judíos del primer siglo quienes perseguían y eran estorbo para los cristianos. Entonces, ¿quién era el primero señalado como perseguidor y maltratador? Eran los judíos, los fariseos. Es fácil de entenderlo. Entonces, ya había una idea de el judío como enemigo del evangelio de Cristo. Ya esta idea estaba ahí. Entonces, pero ya con muchos años ya vivido, el apóstol Juan se da cuenta de que no solamente los fariseos y estos grupos unidos a los fariseos perseguían a los cristianos, sino que de entre los mismos cristianos estaba saliendo opositores, grupos con evangelios diferentes, grupos con evangelios diferentes. Por eso él dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo, ya sea en las dos facetas que se lo dije, ya sea en la destrucción de Israel y de Jerusalén, el templo, y lo otro, ya que estuviésemos viviendo la última era, la era cristiana, que sería la última oportunidad que Dios le está dando a los hombres para su arrepentimiento. Y que por eso dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, en la paciencia de Dios. Lo que hasta ahora ha hecho posible que Jesucristo no haya venido en su segunda venida es esa paciencia de Dios aplicándola a la misericordia al hombre, hacia el hombre. En la misericordia de Dios, Dios en su misericordia y en su paciencia quiere que todos los hombres se arrepientan. Espera eso. Así que seguimos. El asunto es que estos anticristos de los que está hablando Juan aquí, él los señala. Él dice, estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salieron los anticristos? De las mismas iglesias, de las mismas iglesias de Cristo. Él lo explica, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Si Judas hubiese sido de los 12 apóstoles, hubiese permanecido con los 12 apóstoles. ¿Eh? Hubo un Judas entre los 12, hubieron anticristos entre la iglesia. Salieron de la iglesia, pero no eran de la iglesia porque sus motivos eran diferentes a los motivos del que verdaderamente había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Sus motivaciones eran totalmente diferentes. O fueron engañados en el camino. De ahí usted puede aplicar la parábola del sembrador. Puede que el malo haya robado la palabra que fue sembrada en sus corazones. O sea, podemos usar muchas formas de explicar esto. Entonces, pero estas personas que se volvieron anticristos, según Juan los está señalando específicamente, dice que eran cristianos, eran creyentes. O sea, Juan no está hablando aquí ni de un tipo como Maduro, ni de un tipo como Nayib Bukele, ni del yerno de Trump, ni del príncipe de España, ni de un príncipe árabe, como dice el pastor de Reflexiones del Pastor, Gutiérrez. No, no es de eso que Juan está hablando.
Eso está en las ideas de ustedes, de los dispensacionalistas. Juan no está hablando de eso. Juan está siendo muy específico. Yo no sé por qué torcer lo que Juan está diciendo. Claramente Juan está diciendo que los anticristos de los que él está hablando eran creyentes, eran parte de la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran. Pero sus inclinaciones no eran las inclinaciones de la iglesia. Sus motivaciones no eran las motivaciones del creyente real y fiel a Jesucristo. Era totalmente diferente. Seguimos. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que son parte de la iglesia son verdaderamente cristianos. Por eso usted ve montones de iglesias, se abren montones de iglesias y muchas de las iglesias que se abren, ¿qué es lo que hacen? Luego vienen a ser opositores al verdadero mensaje de las escrituras. Luego vemos a personas añadiéndole o restándole capacidades o atributos a la salvación de Jesucristo en la cruz del Calvario. No, ahora hay que añadirle esto, ahora hay que añadirle lo otro, o el montón de ideas, te digo, hay un montón, muchas, que se oponen al verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces usted puede ver al mismo Pablo explicando esto en sus epístolas, diciendo de que vendrían muchos que apostatarían de la fe. Lo que el apóstol está hablando aquí es de apóstatas de la fe. Personas que tuvieron la fe de Jesucristo, pero en el transcurso el enemigo robó la palabra que fue sembrada en su corazón. De eso es que está hablando. Es a estos a los que Juan y Pablo, los dos, les llaman opositores o anticristos o apóstatas de la fe. Cuando el mismo Pablo en segunda de Tesalonicenses dice que vendría la apostasía. Vendría la apostasía. Pues de esa misma apostasía es que Juan está hablando aquí. No es de otra cosa. Es a esos apóstatas a los que Juan les llama anticristos. Eso va por la misma línea. Ellos van paralelo a la revelación que les daba el Espíritu Santo y a lo que ellos estaban viendo en la iglesia, los movimientos que se iban levantando nuevos, negando la deidad de Jesucristo, negando la relación de Jesucristo con el Padre. Es lo mismo. Entonces, yo pensaba hablar de un montón de cosas, pero mira, ya me he quedado nada más que en estos textos tratando de arrojar más luz, la cantidad de luz posible que yo pueda. Y ya vamos casi para 40 minutos. Entonces, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción que el apóstol está hablando en este sentido está relacionada a, vamos a poner esto, vamos a combinar esto con Primera de Corintios. Vamos a poner el capítulo 12, si no me equivoco, habla de los dones espirituales y que por medio de los dones espirituales empezó a edificarse la iglesia. Obviamente está la prédica apostólica, pero también por medio de los dones espirituales es que se empieza la edificación de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo hablaba que para una mayor edificación, una edificación correcta, era necesario que se profetizara para que la iglesia fuera edificada. Y cuando hablamos de edificar, hay que entender que también el apóstol Pablo advierte que
el que edifica sobre el fundamento que ya él ha puesto, tiene que ver cómo edifica. No se puede edificar cualquier cosa, porque de eso es que estamos hablando, de los anticristos, de los apóstatas, opositores. Por eso Pablo dice, el que edifica sobre, tiene que ver cómo lo hace, tiene que estar, tiene que ser responsable de cómo lo hace. Por eso cuando está hablando de los dones de conocimiento, por eso dice, porque las lenguas cesarán, las profecías acabarán cuando venga lo perfecto. O sea, el conocimiento real, verdadero, total del nuevo pacto, que es lo que nosotros predicamos hoy en día, todos los días. Eso que a muchos les incomoda, que lo escuchan en TikTok, que lo escuchan en Facebook, que lo escuchan aquí en YouTube, que a lo mejor algunos entran aquí y dicen, ay, otra vez, otro más hablarme de la Biblia, otro más hablarme del Evangelio. Pues ese Evangelio lo tenemos ahora aquí, en un libro, pero en aquel entonces no estaba en libro, estaba en dones y en las revelaciones y capacidades que Dios le estaba dando a sus apóstoles y profetas. Por eso cuando el apóstol dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Ustedes han recibido la palabra de Dios por revelación del Espíritu. Ustedes tenéis la unción del santo, ustedes tenéis la palabra revelada del Espíritu. Ya ustedes la conocen, les está diciendo. Porque la unción en este sentido es conocimiento. Lo que se está hablando aquí es de conocimiento. ¿Para qué? Para no ser engañados. No, ya ustedes sabían que venía oposición, que venía anticristo. Pero ahora han surgido muchos. Ya no podemos señalar un solo grupo como perseguidor. Ahora han venido muchos grupos, se han levantado muchos grupos, han salido de nosotros mismos para oponerse al Evangelio, para buscar engañarte. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Ves? No está hablando de un anticristo en el tiempo final que va a venir, que se va a levantar. Todo eso es mentira. Es una mala interpretación. Parece que el que interpretó eso, el dispensacionalista que interpretó eso de la Biblia, se pasaba viendo películas de misterio. Es lo más seguro. Entonces la revelación que él recibió fue de Hollywood en su tiempo, yo no sé, o libros de misterio. Algo se leyó, algo se le metió en la cabeza para entender que estos pasajes están hablando de un anticristo que viene en el futuro, hijo de Satanás. Eso no lo dice aquí el texto. Son los únicos textos que hablan, que usan la palabra anticristo en su interpretación. Entonces dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, ¿lo es? Yo no le estoy escribiendo a personas que ignoran lo que yo le estoy diciendo. Yo creo que les estoy tratando de refrescar la mente a personas que ya tienen el conocimiento, que recibieron la revelación, que su fe está firme en la roca, está estable. Entonces dice, sino porque la conocéis. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. De la verdad no puede salir mentira. De la verdad no puede haber mentira. Aquí el tema principal es conocimiento versus no conocimiento. O sea, la verdad o el engaño.
la verdad o el engaño. Entonces dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Eh? O sea, cuando usted lee esto, usted tiene que entender que ya había movimientos negando que Jesús era el Mesías. ¿Quiénes era el primero? Los primeros eran los fariseos. En la cara de Jesús le decían a Jesús que él no era el Mesías, que él no podía ser el Mesías. Habían personas que vivieron mientras Jesús se desarrollaba en este mundo, estaba en crecimiento, los cuales decían, pero este no es el hijo de José, el carpintero, y no es el hijo de María. No son sus hermanos estos, los hijos de José y María. Van a decir, los católicos van a decir, no, el texto no dice así. Por favor, por favor. Porque ellos sabían. Entonces, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es la segunda vez que se usa la palabra anticristo. La segunda vez. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es anticristo? Mire, el texto primeramente dijo, ya es el último tiempo, porque sabemos que el anticristo viene. Vuelvo y lo leo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. El anticristo, como si fuera uno, ¿verdad? El anticristo, como si fuera uno. Por eso ellos dicen, no, es que viene un anticristo en el futuro, uno. Y de ahí pues siguen nombrando, mira, este es el anticristo o este es un pre-anticristo, porque el texto no habla de eso, pero ellos se lo inventan. El texto dice que los que salieron, los apóstatas son los anticristos. Eso es lo que está hablando el texto. Los que eran cristianos estaban en la iglesia, pero salieron de la iglesia para que se estableciera de que no eran parte de la iglesia porque sus motivaciones no eran las motivaciones de un cristiano. Entonces, mire lo que está diciendo aquí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Usted lo ve como si fuera uno. Este es anticristo. Pero ¿cuántas personas negaban que Jesús era el Cristo? Cuando usted estudia los evangelios, usted estudia el libro de Hechos, ¿cuántas personas negaban que Jesús era el Cristo? Uno. O sea, el único que va a negar que Jesús es el Cristo es un anticristo que va a venir en el futuro. Cuando eso, el texto no dice eso. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que miente? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, no está hablando de una persona, sería un poco, no quiero decir una palabra, sería un poco de ignorancia, vamos a poner esa ignorancia, entender de que solamente una persona entendería que Jesús o creería que Jesús no es el Cristo. Cuando aún el mismo Pablo pensaba que Jesús no era el Mesías, no era el Cristo. Tuvo que Jesús darle un impacto con una manifestación para que Pablo entendiera que Jesús era el Mesías. Pero con Pablo andaban montones de otros que también creían que Jesús no es el Cristo.
A Esteban lo mataron personas que creían que Jesús no era el Cristo. Entonces, ¿quiénes eran esas personas? Anticristo. Es que el texto no busca señalar a una sola persona, sino que Juan lo que está tratando de decir es el que niega que Jesús no es el Mesías, es anticristo. No dice es parte de los anticristos, pero así se debe entender. No dice este es parte de los anticristos, no, porque ¿quiénes hacían eso? Vuelvo y digo, ¿de quién está hablando Juan? Porque no puedes salirte de la base de lo que Juan quiere enseñar. Juan está diciendo, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero ahora, ¿qué estaban enseñando esos que eran de nosotros, salieron de nosotros? Están enseñando que Jesús no era el Cristo. Después de haber afirmado que sí que lo era, ahora se apartaron diciendo que no lo era. Eso pasa hoy en día, eso sigue pasando hoy en día. Sigue pasando hoy en día. Ahí tenemos a judíos mesiánicos de ciertas categorías, donde también hay raíces hebreas de ciertas categorías, negando que Jesús era el Cristo, el Mesías. Por eso, aún los mismos musulmanes entienden que Jesús era un profeta más. Comparan a Jesús con cualquier otro profeta. Era un profeta más para ellos. O sea, son personas que niegan que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso dice, el que niega al Padre y al Hijo. Niega al Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tú no puedes tener al Padre sin el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios envió al mundo a su Hijo para reconciliar al mundo con Él, con Dios. La reconciliación. Si tú no vienes por Jesucristo, por eso él dice, yo soy el camino. Si no vienes por Jesucristo, ¿el camino a dónde te lleva? Al Padre. La idea es que el camino te lleve al Padre. ¿Para qué? Para crear el lazo de reconciliación. Si tú no tienes al Hijo, si niegan al Hijo, no tienen al Padre. Son cosas obvias. Entonces dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pero ¿de quiénes él está hablando aquí? Haciendo la diferencia entre el cristiano fiel y el cristiano infiel. Acuérdense que él les dijo, eran de nosotros, salieron de nosotros. ¿Quiénes? Los anticristos. Sabíamos que el anticristo viene, pero ahora han surgido muchos anticristos de nosotros mismos. Antes el anticristo era exterior, eran los fariseos. Era exterior. Pero ahora él dice, ahora han salido anticristos de nosotros mismos. Esa es la idea. Entonces, seguimos. Dice aquí, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Ves? Por eso yo le estaba hablando de los dones espirituales. Estaba el testimonio de los apóstoles y profetas. Se edificaba la iglesia por medio de los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Estas palabras lo que hacían era revelar la verdad de Dios a la iglesia, dirigir a la iglesia por el camino correcto. Por eso habla edificación.
O sea, edificar la iglesia sobre fundamentos y bases sólidas, posturas sólidas. Allí no se daban profecías de que tienes un viaje. No digo que Dios no hacía eso, pero en la iglesia, cuando se habla de edificar la iglesia, se está hablando de doctrina. Se repartía doctrina por medio de los dones espirituales, doctrina bíblica. No era pararse allí a decir cualquier cosa. Pero Pablo le está hablando a una iglesia que tiene un conocimiento. Yo sé que ustedes conocen esto, que es lo que les estoy hablando. Yo sé que ustedes conocen la verdad. Cuando dice conocer la verdad, está hablando de la doctrina de Jesucristo. Ustedes, por eso el apóstol le decía a Timoteo, si no me equivoco, retén la doctrina. Es lo mismo lo que Juan está diciendo aquí. Retén la doctrina, lo que aprendiste, lo que te enseñaron esas mujeres que estaban sobre tu cuidado. Reténlo. Porque tú estás en el camino correcto. En la doctrina de Jesucristo, no dejes que te la roben, no dejes que te la cambien. No te conviertas en apóstata. Es lo mismo que Juan está haciendo aquí. Volvemos. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. No cambie. Lo que te dicen, no cambie. Yo estoy hablando del Evangelio de Cristo, no estoy hablando de cualquier doctrina loca de esas que existen hoy en día por ahí. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. De lo contrario, si no permaneces en Cristo, te conviertes en un anticristo. Es básicamente lo que está diciendo, porque por lo general los que se apartan vienen con otros cuentos, con otro evangelio, con otras ideas, otras creencias locas, y de ahí el montón de cosas que vemos hoy en día. De eso es que está diciendo Juan, cuídate. Esos son los anticristos. Esos que salieron de nosotros. Ahora, cuando yo digo de nosotros, no es como decir, yo soy pentecostal y entonces tengo que permanecer aquí, o soy bautista, tengo que permanecer aquí, o soy calvinista, tengo que permanecer aquí porque estoy en la verdad. No es de esos nombres de iglesias o denominaciones. Aquí se está hablando de la doctrina de Cristo, el evangelio de Jesucristo, el que muchas denominaciones dicen estar alineados con eso. Pero cuando usted estudia a profundidad, usted ve que la alineación no parece tan lineal como ellos dicen. Entonces dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Volvemos a lo mismo. Todo lo que Él está escribiendo aquí, mira, lo acaba de decir cuáles son sus motivos. O sea, no estoy escribiendo esto porque me dio la gana. Yo estoy escribiendo esto porque veo y he oído y estoy consciente de que hay grupos que los están engañando. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Esos anticristos que señala Juan son los que engañan a la iglesia. Si engañan a la iglesia, ¿por medio de qué lo engañan? De falsas enseñanzas. ¿Usted acaso ve al nieto de Trump dando enseñanzas cristianas? ¿O a Napoleón dando enseñanzas cristianas?
o a Nayib Bukele dando enseñanzas cristianas. Digo, yo los menciono a esto porque esos son los últimos que he oído que dicen, oh, este puede ser el anticristo. ¿Será el anticristo fulano de tal? O a Maduro realmente dando algún tipo de enseñanza cristiana que tú digas, bueno, aparte de que él diga, me entregué a Cristo. Y después hace todo lo contrario. De eso es que está hablando Juan. Aquí el punto principal es el engaño. El engaño. Por eso, cuando te digan, Hitler era un anticristo, pero ¿cómo Hitler va a ser un supuesto anticristo cuando Hitler no tiene enseñanza cristiana? Juan está hablando de los que os engañan. ¿Cómo os engañan? Si él lo está diciendo, haciendo ver que Jesucristo no es quien decía ser. O sea, negando todo lo que dijo Jesucristo ser. Pues usted no puede, tiene que tener capacidad para esto. Pues aquel puede ser el anticristo, aquel puede ser el anticristo. Eso no se menciona aquí. Nada de lo que muchos enseñan por ahí. El anticristo ya está entre nosotros. Siempre ha estado. ¿Por medio de quién? De grupos que eran cristianos, eran de nosotros. Aceptaron a Jesucristo por medio de la Biblia. Pero luego a lo mejor se pusieron a estudiar con yo no sé quién, con Juan de los Palotes, y después de haber recibido una base del Evangelio de Jesucristo, entonces ahora deciden, ay no, los de raíces hebreas tienen razón. Los, qué sé yo, los calvinistas tienen razón. Qué sé yo, y digo los calvinistas porque no me gustan unas posturas que tienen los calvinistas que son de rechazar totalmente. Igual le dijo Pablo a Pedro. Pedro, somos hermanos y todo, pero hay cosas aquí que no, que son de reprochar. Entonces, es un ejemplo. ¿Usted entiende? Aquí se está hablando de los que os engañan, de los que dicen ser los siervos de Dios y no lo son, de los que dicen ser pastores de Dios y no lo son, de los que dicen ser profetas de Dios y no lo son, de los que dicen ser apóstoles de Dios y no lo son, apóstatas. De eso es que está hablando Juan. Y todavía me falta, pero voy a dejarlo hasta aquí, no voy a seguir, voy a detenerlo aquí y ya estaremos hablando en otra ocasión sobre este mismo tema. No quiero hacerlo tan largo. Este tema de el anticristo o los anticristos. Vea el video completo. Analice. No se deje llevar por todo lo que le dicen por ahí. The Omen, el anticristo, porque muchas películas de Hollywood se han vendido con esos nombres. Y muchos se han hecho de dinero vendiendo libros falsos llenos de tonterías. Cuando los textos son tan claros. Pero si usted no estudia, es presa fácil. Si usted no se educa, Dios le dio las herramientas. Usted las usa o las desecha. Así que gracias al Señor por su palabra. Vamos a seguir hacia adelante. Estudie, escudriñe las escrituras. Hay mucho engaño, de eso es que se está hablando. Hay mucho engaño hoy en día. Estas redes están llenas de engañadores que están nada más que detrás de la peseta. De la peseta. Entonces, saben cómo bregar con las emociones y la mente de la gente. Los ponen a hacer cosas a ustedes que no quieren hacer. Así que, tranquilo. Todavía hay personas que buscan la verdad de la palabra de Dios. Así que vamos a seguir hacia adelante con la ayuda de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre. Hasta luego.